Estamos hablando del abuso sexual a las infancias. Lo que se denomina comúnmente como pornografía infantil no es pornografía infantil, es específicamente abusar de una niña, un niño o un adolescente, aprovechando la vulnerabilidad, a veces económica, a veces psicológica. Sin duda es uno de los delitos más aberrantes que puede existir dentro de la sociedad. Para conocer detalles de cómo se llevan adelante las investigaciones en torno a este tipo de delitos, donde además muchas veces esos abusos son filmados y también emitidos vía internet a todo el mundo, vamos a hablar justamente con un especialista. Nos acompaña aquí en este piso y a quien le agradecemos mucho la presencia, al ingeniero Gabriel Ferro, que es de inteligencia criminal de la Policía de Entre Ríos y además está trabajando en la capacitación y en relaciones institucionales, básicamente en prevenir este tipo de delitos a través de charlas muy importantes que están dando en establecimientos educativos. Bienvenido a esta edición de ahora y gracias por estar aquí presente. Sí, efectivamente estamos, bueno, este año aún no hemos comenzado, pero el año pasado dimos en muchísimas escuelas de toda la provincia. Siempre le decimos a los colegios que si están interesados en dar este tipo de charlas, no hay ningún problema, nos pueden contactar. Y bueno, la temática es justamente esta, el tema de los peligros de Internet, ¿no?, a los que están expuestos nuestros hijos. De todas las edades. Sin duda, ya vamos a hablar justamente de esta prevención, pero queremos arrancar sobre cómo se lleva adelante una investigación de estas características, donde además existen muchas cuestiones tecnológicas, donde hay un internet profundo, donde se envían las imágenes, la información para no ser detectados. Es un delito muy complejo, con mucha habilidad de los delincuentes a la hora de cometer este tipo de ilícitos. A veces sí, otras veces no. El caso, si bien lo desconozco, que ha surgido ahora, sería distinto. Aquí estamos hablando ya no solo de tal vez compartir material relacionado a la explotación sexual infantil, sino también, o sea, un hecho ya de tratas de personas. Sí, el abuso sexual de niños, abuso niñas y sexual de adolescentes, niños y sí. niñas, directamente. Lo que hay mayoritariamente es el intercambio de archivos fílmicos o fotografías donde se ve a niños expuestos de todos puntos de nuestro planeta, ¿no es cierto? No es algo de aquí Argentina ni de un país determinado, si bien por allí puede decirse que hay más videos de la parte asiática que en otros lados, pero esto lamentablemente es un flagelo que estamos sufriendo a nivel mundial y si bien tuvo mayor auge a partir de la pandemia, en realidad es un hecho que nosotros venimos manejando hace muchísimos años. Bien, podríamos dividir en dos partes esta entrevista. Una tiene que ver con el abuso sexual a las infancias, que aparentemente tiene que ver este delito que estamos conociendo, del cual partimos, tendría que ver con eso. Se habla que este hecho inicial, uno de los hechos iniciales, ocurrió en 2001. De manera posterior, la víctima logró denunciar, que llevó 6 meses la investigación para dar cuenta de quiénes integraban la red y quiénes también habían participado del abuso a niños. ¿Lleva tanto tiempo una investigación de estas características? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estas personas pueden estar esparcidas a lo largo de todo el mundo, no es fácil identificarlos y muchas veces están mutando y cambiando las redes, los grupos que utilizan, incluso los programas que utilizan WhatsApp, utilizan Telegram, utilizan alguna red social de las que nosotros usamos normalmente y constantemente están abriendo y cerrando los grupos para justamente esconderse del resto, ¿no es cierto? Y cuando son los delitos de lo mal denominado pornografía infantil, la emisión vía internet de esos abusos a niñas y niños, también resulta tan complejo poder llevar adelante una investigación y detectar dónde están. Sabemos que incluso hay programas muy importantes que pueden ir detectando ciertas imágenes de el internet profundo, que se trabaja conjuntamente con Estados Unidos y otros países. A ver, hay distintas maneras justamente de actuar de estas bandas y distintas formas de actuar sobre ellas. Una, como usted bien dice, algunos países que tienen la ley que los avala, pueden actuar en forma encubierta y entrar en estos grupos. Eso es una manera y de hecho son las más comunes que hemos visto
por ejemplo, a través de, creo que van por la 9ª ya, los allanamientos simultáneos en múltiples países, que hace muy poco se hizo una en Entre Ríos, en varias localidades. Luz de Infancia, donde hubo detenciones en Luz Paraná y de Gualeguaychú. Infancia, exactamente. La Luz de Infancia 9, ya por la número 9. Allí hubo detenciones en Paraná y en Gualeguaychú. Eso fue una metodología de trabajo. Ahí básicamente se intercambia información, es decir, archivos, fotografías o videos, a través de programas justamente dedicados al intercambio, que se llaman la modalidad P2P, y con salas de chat cerrados. Bueno, Homeland, el FBI, Scotland Yard, todas las fuerzas de Estados Unidos o de Europa tienen la posibilidad de ingresar y actuar como agentes encubiertos en este tipo de redes. Nosotros en Argentina aún no está muy bien definido el tema del agente encubierto y no podríamos hacerlo tan sencillamente. Pero acá en la Policía de Entre Ríos, ¿están trabajando en estas investigaciones hoy por hoy? Obviamente no vamos a dar los datos, pero ¿se está trabajando en red de pedofilias, en red de sí, pedofilia lo que en se hace normalmente es actuar ante los reportes internacionales. Todas las redes sociales que nosotros conocemos, todo el grupo Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, los correos electrónicos, todas tienen sistemas, algoritmos de inteligencia artificial que analizan las fotografías y videos que son compartidos entre los usuarios. Cuando detectan una fotografía o un video de este tipo, genera un reporte internacional a una ONG. Y esta ONG deriva a los países según las conexiones que pertenecerían a estas personas que intervienen. ¿Y en Entre Ríos se reciben muchas de estos reportes? En Entre Ríos hay muchísimas. Muchísimas. No muchas, muchísimas. ¿Cuántos, por ejemplo? No tengo un número, pero si ustedes se enteran de esta causa, bueno, de esta causa multiplíquenla por 10. Y si quieren saber un número más realista a nivel mundial, multiplíquenla por 1000 o por 10.000. Sí. Estamos hablando de muchísimos hechos, y muchos de ellos no se conocen, porque no se usan las redes sociales normales como para hacer el reporte, ni se han descubierto. Bueno, vamos a compartir con ustedes una imagen que tiene que ver con un hecho ocurrido en Paraná, 2015. Ahí vemos en la fotografía a Gustavo Coutier, que en Barrio Mosconi lleva adelante el abuso de niñas y niños, un total de 5 víctimas, que abusó y que filmó y que compartió en la red. Este sujeto fue condenado en 2017 a 18 años en un juicio abreviado. Esto para graficar también que cuando estamos hablando de este tipo de situaciones no estamos hablando de algo que está ocurriendo en Buenos Aires o fuera del mundo, sino también puede ocurrir acá, y en ese sentido hay que estar atentos y alerta. Y ahora específicamente en tema de prevención, ¿qué le podemos decir a las mamás, a los papás, a los adultos que están a cargo de estos menores para evitar que en situaciones de vulnerabilidad caigan en estas redes? La principal regla que deben seguir los padres es el diálogo. No dejar que el chico quede expuesto solo ante este mundo virtual y tratar de que comprenda al menor de que no todo lo que se ve es la realidad, que cada vez que contactamos a una persona debemos desconfiar por completo de que se trate de quién dice ser. La mayoría de estas personas lo que hacen es crear perfiles falsos de menores y se hacen pasar por chicos y así logran la confianza de los menores. Y luego la extorsión, muchas veces. Cuando ya logran ciertas fotografías o videos de este menor, ahí comienza la extorsión cuando el chico empieza a negarse. Sí. Y es muy difícil salir de ese mundo una vez que se ingresa. ¿Cómo se debe denunciar si algún adulto entiende que hay un riesgo de estas características? ¿A cualquier sede policial? ¿Hay alguna sede en especial? Todas las denuncias contra los menores las puede ser el padre, madre o tutor, o incluso el menor puede ir a una dependencia si por ejemplo algún problema familiar o un desarraigo de familia no tiene a un adulto a quien acudir. Pero siempre le decimos a los chicos, busquen algún adulto, un primo, un tío, un abuelo, alguien que los escuche y juntos vayan y radiquen la denuncia. En realidad el menor no es necesario que vaya al lugar, con que este mayor lleve la información ya es suficiente. Que no tengan miedo, nunca van a ser expuestos. De hecho, si ustedes analizan todos los informes periodísticos de los hechos anteriores, nunca se sabe el nombre del menor. Están muy protegidos, que no tengan vergüenza, porque no es algo de culpa de ellos. Fueron engañados.
Eso es lo principal, dialogar con el menor y lograr que acepte la realidad de que en el mundo virtual es la mayoría mentira, Bien, es todo falso. Y un riesgo. Me quedo con esto que decía usted, que sin duda genera preocupación, pero más que preocupación debemos comenzar a ocuparnos, que hay muchísimos casos que se denuncian, que están en investigación. Esto está hablando de un delito que está muy presente, que es un riesgo y bueno, requiere obviamente de estas charlas que usted hace mención y también de la educación sexual integral, que también permite como herramienta a muchos niños, niñas y adolescentes tener el resguardo y evitar caer en este tipo de situaciones de tanto riesgo. Ingeniero, le agradecemos mucho toda la información que nos ha brindado. No, por favor. Muy amable. La CGT y las cámaras empresarias acordaron un nuevo salario mínimo vital.